Vamos a trabajar con las funciones inversas y los logaritmos. Cuando hablamos de una función inversa, nos vamos a referir a una suma, a las operaciones inversas, las operaciones básicas que nosotros conocemos. ¿Cuál es la operación inversa a la suma? La resta. ¿Cuál es la operación inversa a la multiplicación? La división. ¿Cuál es la operación inversa a las potencias? Los radicales. Entonces, al referirnos a las funciones inversas, nos vamos a recordar también de estas operaciones básicas. Ahora, para no estar escribiendo funciones inversas, la forma de denotar va a ser f a la menos 1 de x. Esto se lee, la función de x tiene una inversa, f a la menos 1 de x. Para que una función posea inversa, debe ser función 1 a 1. Ahora, ¿qué es una función 1 a 1? La función 1 a 1 es aquella que solamente puede tener un solo reflejo en el eje y. Veamos la siguiente diapositiva para que nos ubiquemos bien. Si nos ubicamos acá, esta es una gráfica de una función cúbica. Si ubicamos el 1, simplemente tiene un solo valor en el eje Y. Si nos ubicamos por acá con menos 1, de igual forma, solamente tiene un solo valor en el eje Y. Por lo tanto, las cúbicas son 1 a 1. Si vamos a la cuadrática, ahí, si nos recordamos, el 1 tiene un reflejo en el eje Y al igual que el menos 1 va a tener el mismo reflejo que el 1 en el eje Y. Por lo tanto, la función no es 1 a 1. Si nos vamos a las raíces cuadradas, esta sí es 1 a 1 porque no se trabaja en todos los reales con referencia al eje X. Ahora, para comprobar si una función es 1 a 1, es bien fácil o bien sencillo si nosotros tenemos presentes las gráficas en el plano cartesiano. Lo único que debemos de hacer es pasar una línea recta horizontal sobre la gráfica y si esta línea recta toca un solo punto, la gráfica es 1 a 1, como es en el caso de la cúbica. Veamos el caso de la cuadrática. Al trazar la línea horizontal, observamos que la línea toca 2 puntos, por lo tanto la gráfica no es 1 a 1. En el caso de la raíz cuadrada, trazamos la línea horizontal, la línea solamente toca un punto en la gráfica, por lo tanto la gráfica es 1 a 1. Ahora, veamos un ejemplo de la función inversa. Encontrar la inversa para la función f de x igual 3x más 4. Vamos a irlo haciendo paso por paso. El primer paso, vamos a sustituir en lugar de f de x, x. Y en lugar de nuestra variable x, f a la menos 1 de x. Donde está f de x, nosotros colocamos x. Y donde está x, nosotros vamos a colocar f a la menos 1 de x. En este caso nos quedaría x es igual 3 por f a la menos 1 de x más 4. Luego que hayamos hecho esta sustitución, el paso 2 va a ser despejar f a la menos 1, que lo vamos a trabajar similar a una ecuación. Tenemos esto, entonces, el 4 acá está positivo, ¿cómo se viene hacia la parte izquierda? A restar. El 3 acá está multiplicando con f a la menos 1, ¿cómo se va a venir al lado de la izquierda? A dividir. Y cuando ya tengamos despejado f a la menos 1, automáticamente tenemos nuestra función inversa. Por eso es que al inicio les hacía énfasis de las operaciones básicas inversas que nosotros ya conocemos. Lo repito, primero vamos a sustituir en lugar de f de x, nosotros colocamos x y en lugar de x, nosotros vamos a colocar f a la menos 1. Cuando ya hayamos hecho ese cambio, el trabajo que nos va a quedar es despejar. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasa a dividir. Algunas características de la función inversa es que el dominio de la función original pasa a ser el recorrido de la función inversa. El recorrido de la función original pasa a ser el dominio de la función inversa. No todas las funciones poseen inversa, ya lo decíamos anteriormente. Las funciones cuadráticas no poseen inversa en todo su dominio, pero si se nos restringe o nos dice solamente una parte de su dominio, estas sí poseen inversa. Ahora, vamos a trabajar una parte de las funciones logarítmicas y exponenciales. Las funciones exponenciales son aquellas en donde
la variable aparece como exponente y tiene su condición. La base tiene que ser mayor que 0 y la base tiene que ser diferente de 1. Son dos condiciones muy especiales. Ahora, también está la función logarítmica. La función logarítmica puede ser la base diferente de 0, pero también la base tiene que ser mayor de 0 y la base tiene que ser diferente de 1. Estas funciones las van a trabajar ustedes en la investigación que está pendiente. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a trabajar las propiedades de estas. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es pasar de forma logarítmica a forma exponencial o viceversa, de forma exponencial a forma logarítmica. Si decimos logaritmo base b de x igual a y, ¿cómo transformo esta forma logarítmica a forma exponencial? La base del logaritmo sigue siendo la base del exponencial. El resultado del logaritmo pasa a ser el exponente. El número que acompaña al logaritmo pasa a ser el resultante de la potencia. Veamos algunos ejemplos. Logaritmo base 3 de 9 igual 2. ¿Quién es la base acá? 3. Por lo tanto, en este lado, la base va a ser 3. ¿Quién es el resultante del logaritmo acá? 2. Por lo tanto, ese 2 es nuestro exponente. ¿Y quién es el acompañante del logaritmo? 9. Por lo tanto, en este lado va a ser el resultado de la potencia. Veamos otro. ¿Quién es la base en este caso? 8. Por lo tanto, es nuestra base en exponencial. ¿Quién es el resultado del logaritmo? 1/3, por lo tanto pasa a ser el exponente. ¿Quién es el acompañante del logaritmo? 2, por lo tanto pasa a ser el resultado de nuestra potencia. Y un último ejemplo. Logaritmo base b de 5 igual a menos 1. La base b, el resultado es menos 1 y el número que acompaña al logaritmo es 5. De esa forma vamos a transformar de forma logarítmica exponencial o de exponencial a logarítmica. Veamos algunas propiedades de los logaritmos. La primera propiedad me dice logaritmo de AP. Cuando el acompañante del logaritmo sea una multiplicación, automáticamente se nos va a convertir en una suma. Por ejemplo, logaritmo de 3x. ¿Quién es el acompañante del logaritmo? 3x. Por lo tanto, nosotros lo podemos separar como una suma, logaritmo de 3 más logaritmo de x. Ojo acá, cuando el logaritmo no le aparezca base, se sobreentiende que la base es 10. Estas mismas propiedades se pueden aplicar también con cualquier logaritmo base diferente de 10 o con los logaritmos naturales, que su base es e. Ahora, cuando el acompañante del logaritmo esté dividiendo, lo que vamos a hacer es convertirlo en una resta. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Ejemplo, logaritmo de x sobre 2. Logaritmo de x menos logaritmo de 2. La tercera propiedad, cuando el acompañante del logaritmo esté elevado a una potencia, automáticamente la potencia pasa a multiplicar con el logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de x al cubo. El 3 pasa a multiplicar y simplemente nos queda logaritmo de x. Cuando tengamos logaritmo de raíz cuadrada enésima de a, lo que vamos a hacer es convertir esta raíz enésima en exponente fraccionario, 1 sobre n, y este pasa a multiplicar, al igual que en la tercera. Y cuando tengamos logaritmo de la misma base con el mismo acompañante, que la base y el acompañante sean igual, esto nos va a dar 1. Por ejemplo, logaritmo de 7, esto es igual a 1. O logaritmo natural de e, la base del logaritmo natural es e, el acompañante es e, esto es igual a 1. Veamos otros ejemplos. Primer ejemplo, logaritmo del producto, la primera propiedad que veíamos. Logaritmo base 5 de 15. ¿De qué otra manera podemos escribir 15? Si nos podemos las tablas de multiplicar, 5 por 3,
Los dos se están multiplicando, lo podemos separar. Logaritmo de 5 más logaritmo base 5 de 3. Esto ya lo dijimos. Cuando la base coincida con el acompañante es 1 y nos va a quedar logaritmo base 5 de 3. Veamos el siguiente, logaritmo de a sobre b, que era la segunda propiedad que detallábamos anteriormente. Logaritmo base 3 de 3 quinto. Logaritmo base 3 de 3 menos logaritmo base 3 de 5. Esta ya la decíamos, cuando la base coincide con el acompañante es 1 y este solamente nos va a quedar indicado. Veamos el siguiente, logaritmo de la potencia. Logaritmo base 2 de 8. ¿De qué otra manera podemos reescribir 8? 2 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar el cubo antes del logaritmo y nos quedaría logaritmo base 2 de 2. Este ya sabemos que es 1 porque coincide la base con el acompañante y nos va a quedar 3 por 1 es igual 3. Cuando tengamos el logaritmo como exponente, b elevado al logaritmo b de a es igual a a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el logaritmo esté en el exponente y nos digan 5 logaritmo de 5 elevado de 3, esto automáticamente nos va a dar el acompañante del logaritmo, pero esto solamente se va a cumplir cuando el logaritmo esté como exponente. Repito, el 5 es nuestra base y el logaritmo está como exponente. En ese caso, el resultado nos va a dar el acompañante del logaritmo. Ahora, veamos las propiedades unidas, por decirlo así. Ejemplo, simplificar y escribir como un solo logaritmo. 1/2 del logaritmo 5 de 49 menos 1/3 del logaritmo 5 de 8 más 13 logaritmo de 5 de 1. Las propiedades solamente se pueden aplicar cuando los logaritmos sean la misma base. Si no son la misma base, estas propiedades no se pueden aplicar. Veamos bien, vamos a aplicar la propiedad 3, pero de manera inversa. El 1/2 está multiplicando, por lo tanto lo vamos a pasar como exponente. El 1/3 está multiplicando, lo vamos a pasar como exponente. El 3 está multiplicando, lo vamos a pasar como exponente. Nos quedaría 49 al 1/2, 8 al 1/3, 1 a la 13ª. Elevamos 49 al 1/2, nos va a dar 7, 8 al 1/3 nos va a dar 2, 1 a la 13ª nos va a dar 1. Ahora tenemos dos logaritmos restándose. Recordemos que cuando se está restando es que viene de una división, la propiedad 2, entonces los vamos a unir. Logaritmo de 7 entre 2. Más, el tercero no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar indicado, logaritmo base 5 de 1. Ahora nos quedó una suma. Cuando se están sumando, ¿de dónde venimos de acuerdo a la propiedad 1? De la multiplicación. Logaritmo base 5, 7/2 por 1. Entonces, de forma simplificada nos va a quedar logaritmo base 5 de 7/2. De esta forma, vamos a combinar lo que son todos los logaritmos.